Bueno, baby, porque mejor hecho que perfecto. Ese ha sido pues como el mantra, el llamado de la vida. Yo le digo, mejor lo imperfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto. Lo imperfecto. Lo perfecto. Lo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ah, sí, lo perfecto es enemigo de lo bueno, eso, exactamente. Tal vez por eso no había pasado, porque estabas buscando la perfección. Bueno, a mí, mejor hecho que perfecto ha sido como el llamado, ha sido la invitación de la vida, porque, bueno, hemos tenido muchas ideas frente a este proyecto tan bonito que es el Camino de Santiago. Muchas ideas de contar, de compartir, desde una forma más honesta, cercana, real. Y bueno, como que aparecían las excusas, de repente, obviamente desde el ego, sí, detrás buscando una perfección, que el lugar, que no estén los hijos, que el silencio, bueno, pero aquí estamos, porque mejor hecho que perfecto, con lo que hay, con lo que somos, compartiéndoles esta historia que para nosotros de verdad nos cambió la vida y nos la sigue cambiando desde muchas áreas, no solo como, ay sí, porque nos cambió a nosotros y bueno, encontramos algo muy bonito ya, sino que sigue impactando otras áreas de nuestra vida, desde lo profesional, lo personal, con la familia, en los recursos, en las relaciones, porque hasta hoy podemos decir que en las relaciones esos nuevos vínculos que se han ido formando también han sido como un legado de esta experiencia que es el Camino de Santiago. Entonces, en esta primera parte queremos contarles cómo llegó el camino a nosotros o cómo llegamos nosotros a ese primer Camino de Santiago que vivimos en el 2017 junto con Sofi. Y yo pues como que quiero ahí anotar algo a Nati, y es que, a lo que digo Nati, es que, y lo que le decimos, o lo que les digo yo siempre a los peregrinos con los que hemos estado, este finalmente es el proyecto de familia más grande que tenemos ahora. Entonces lo que vamos a tratar aquí es contarles esta historia y que se monten y que sepan por qué nos apasiona tanto el Camino de Santiago. Oigan, paréntesis, Nico no habla así. Ah, sí. Porque mejor hecho que perfecto, veníamos esperando, Nico llegó hace rato con problemitas en la garganta, veníamos esperando como a que estuviera mejor, pero nada, o sea, así es, porque es el momento. Hay que hacerlo. Y es la oportunidad. Entonces, pues como que también para contarles cómo llegamos al camino, rico a las personas que no nos conocen y que están tal vez escuchándonos y viéndonos por primera vez, contarles un poquito quiénes somos y qué hacemos, que es distinto. Sí. Empiezo yo, que es más corto. No. Yo soy Nico y soy fotógrafo profesional, videógrafo. De hecho, aquí voy a estar intentando monitorear las dos camaritas y la grabación de audio, por si me ven moverme, que si están viendo pues el video. Y nada, a mí me apasiona toda la vida, pues desde que conocí a Nati. Inclusive nuestro primer viaje fue como ese viaje súper apasionante de novios, y me ha encantado viajar como de manera más mochilera, ¿sí o qué? Ya pues ya Nati también se conecta como con eso. Por eso precisamente fue que llegué al Camino de Santiago, de Santiago con Nati, al Camino de Santiago, porque digamos que el Camino de Santiago en su esencia es un viaje muy mochilero, ¿sí o qué? Eso ha mutado y más adelante les contaremos cómo es el camino con nosotros, que muestra un poco de esa esencia del Camino de Santiago. Entonces pues soy un apasionado por viajar de esa manera, por conocer culturas, por más que ir, no soy negado a ir a los sitios turísticos, pero sí cuando viajamos nosotros a cualquier parte, que tampoco pues conocemos todo el mundo, pero conocemos una que otra ciudad, tratamos como de impregnarnos un poquito más de lo local, más que de lo turístico. Una anécdota ahí chiquita, por ejemplo, la última vez que estuvimos en Madrid nos faltaba conocer la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá. ¿Sí? Sí, no en el último, sino en el penúltimo, sí. Y no, tenemos que ir al Parque del Retiro, ¿cómo no vamos a ir allá? Pues todo el mundo lo conoce y llegamos allá y yo le decía a Nati,
¿qué hacemos acá? Y éramos como... ¿Nos tomamos una foto? ¿O pues, ¿o qué? ¿Qué hacemos? Vámonos, no duramos ni lo conocimos todo. O sea, hoy sigo sin conocer el tal Palacio de Cristal. No fuimos. Pero bueno, y de ahí nos fuimos a tomar unas cervezas. A una fiesta local. Era una fiesta muy local, pues muy local entre comillas, que era como que el Real Madrid había ganado la Champions. Entonces nada, eso soy yo. Y soy más tranquilo, pues, o menos. Yo le digo a Nati todo el tiempo me refuta eso, pero Nati es más desde lo espiritual y desde por allá del universo. Y yo soy más. Sí, es así, tierra, en realidad es así, yo no lo refuto. Más aterrizado, más. Tenemos un propósito muy bonito entre nosotros dos de equilibrarnos. Finalmente, esa es como la función en pareja. Yo soy más cielo y Nico es más la tierra, entonces él me ancla cuando voy por allá a mis nubes y se me olvida que es que la vida es aquí, ¿cierto? Y yo lo elevo un poquito cuando él se queda mucho en la tierra y bueno, juntos vivimos ese equilibrio. Y nada, pues yo soy Nati y me apasiona y vibro con el autoconocimiento. O sea, nada me hace vibrar tanto como conocerme, descubrirme, reconocer como mis potencialidades, trabajarme. Un viaje que emprendí hace muchos años con una de las situaciones más bonitas y retadas de mi vida, y es que fui mamá a los 16, que de embarazo a los 17 nació Sofi, y ahí empezó esa búsqueda que la he vivido todo el tiempo para mí, pero bueno, eso será otra historia, pero por la misma guía de la vida, pues hoy es lo que hago y se ha convertido también esa pasión en mi función y en mi forma de servir y acompañar, y es estar al lado de esas personas, guiando y acompañando también en esos procesos de autoconocimiento, de crecimiento personal, de empoderamiento personal. Realmente eso me vibra, y cuando hablamos que soy muy cielo, es que para mí es imposible como que cualquier situación cotidiana no verle el lado más allá, o sea, verle el lado profundo, querer entender de dónde viene, para qué me está queriendo decir la vida con esto. Y es charro porque es que finalmente hace parte de mi esencia, entonces lo llevo conmigo a todos lados, desde una reunión con amigos hasta un encuentro de mentoría, ¿cierto? Hasta cualquier situación también mía en la que tenga que poner esa mirada a mi interior. Entonces, al camino, digamos que a mí, más que el tema mochilero y el de viajar, claro, me gustaba, llegó y fue como el llamado del camino, y sembró esa semilla en mí a través de una conversación con una amiga que me contó que el papá había ido y que le habían pasado cosas maravillosas de este tipo en su interior, que le había movido mucho. Entonces yo dije, yo tengo que ir allá, o sea, que esa curiosidad, que yo digo que es la curiosidad del peregrino, ¿qué es eso que pasa allá? ¿Cómo así? A mí me encanta todo eso. ¿Cómo así que un viaje que te revela cosas que hay en tu interior para conocerte? Allá tengo que ir. A Nico lo movilizó más como esa historia de la forma en que se vive el camino, y bueno, la vida nos premió dándonos la oportunidad de ir. De hecho, esto es muy curioso, fuimos realmente un viaje en familia a España, viajamos a España e Israel, y le dijimos a la familia, 8 días no vamos a estar con ustedes, nos vamos a ir a hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo decís que sí? En vez de irnos a viajar a conocer Portugal, nosotros vamos a ir a hacer el Camino de Santiago, y eso somos nosotros, ¿no? O sea, como que muchos pensarán, pero eso es que se van a ir a incomodar, a caminar, a cargar una mochila, porque además les contaremos pues que lo vimos también muy primíparos. Muy desprevenidamente. Sí, como que subestimamos sí, un poco también lo que era el camino. El caso es que, bueno, fuimos a hacerlo, y fuimos Nico, Sofi, mi hija mayor, que en este momento tiene, bueno, en ese momento más bien tenía, ¿cuántos? 11 años. 11, 12 años, y así. 10. 10, eso fue en el 2017. No me acuerdo cuántos años serían, no importa, Sofi estaba chiquita, pero nos fuimos los tres a emprender este viaje, y así fue como el llamado que hizo en cada uno. De hecho, quiero hacer ahí como que se lo agradecemos enormemente hoy a mi hermana, que si no hubiera sido por ella no hubiéramos ido a España e Israel, y no hubiéramos tomado nosotros la decisión de hacer el camino con él. Así por es. Si mi hermana está oyendo, no sé si llegué hasta acá, pero de pronto. Bueno,
contemos un poquito de también cómo vivimos nosotros ese primer camino y... Bueno, pero entonces llegamos de manera muy desprevenida, nosotros somos muy poco planeadores para los viajes y creo que para la vida en general, entonces fuimos supremamente desprevenidos, simplemente dijimos vamos a ir a vivir eso, yo tenía muy poquita información, mi información era literalmente, se hace el camino de Santiago, caminas par X kilómetros, paras y dormís en un lugar. Inicialmente era y acampás, pero pues después pues obviamente no nos fuimos pues con cero información y nos dimos cuenta que no era pues acampando literalmente. También si nos escucha Vivi Echeverry, que lo acaba de hacer, también fue súper generosa y amorosa y con pues, información, sí. Nos entregó mucha información más o menos de una guía pequeña de cómo vivirlo. Sí. Vivi, gracias. Bueno, y entonces ahí decidimos ir, sí, ok, nos fuimos. Empezamos, entonces, ¿qué? Contamos... No, entonces nada, ¿qué ruta hicimos en ese momento? Nosotros hicimos la ruta del Camino Francés, los últimos 115 kilómetros, que es saliendo desde Sarria, y arrancamos. O sea, sí nos habían dicho que los tenis eran importantes, que el tema de la mochila, pero nosotros pues literal nos fuimos como con los tenis que usábamos aquí en la ciudad, y arrancamos ya sin mucha preparación, sin preparación física, o sea, nada de preparación física. Sin tenis buenos. Yo me fui pues con unos tenis de trotar. Sí, por eso los que teníamos, o sea, en eso dijimos, no, pero ¿qué vamos a invertir para 5 días de caminata, o sea, cero? Y nada, básicamente empezamos desde Sarria, no fuimos ni buqueando ni reservando los siguientes alojamientos, simplemente íbamos viviendo la etapa y a la primera etapa que uno llega, que es Sarria, Puerto Marín. Literal, uno entra a Puerto Marín y empezamos a preguntar. Ese día fuimos muy afortunados porque el primer... Es el camino en general. Todo en general, sí. Hoy yo creo que no sería capaz de vivirlo de esa manera. Llegamos a ese primer... Entonces decidimos quedarnos no en hoteles, sino en hostales. Pues, no en hostales, albergues. Allá se llaman albergues, pero en realidad son hostales, pues. Hostales, camas compartidas, baño compartido. Y me encantaba esa parte del viaje, o sea, como que yo no me imaginaba llegando como a un hotel, me encantaba llegar a compartir habitación con otras personas, otros idiomas, otras culturas, pero finalmente pues peregrinos, como que igual sabíamos que todos estábamos en la misma onda, en el mismo mood, y resulta que esa primera etapa fue como el encanto y el desencanto, o sea, como que esa etapa, claro, fueron como 7 horas caminando, no recuerdo exactamente cuántas horas, entonces empezamos súper contentos, y al final a Sofi le dio muy dura 3 esa primera etapa. 3 kilómetros antes, no se me olvida. A Sofi le dio muy dura esa etapa, estaba súper cansada, Nico también como rarito, yo sí estaba un poquito más animada, pero yo creo que era como... el instinto de mamá de sostener como a Sofi, que la veía tan agotada. Pero entonces, últimos 3 kilómetros ya veíamos el pueblo al fondo. Faltando 3 kilómetros se ve el pueblo al fondo, pero esos 3 kilómetros son muy largos mentalmente. Entonces vimos el pueblo y ahí Sofi colapsó y dijo, ya, no puedo más, y empezó a llorar. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a llevar este país? Y además que, pues, Nati no es una persona ni deportista, ni tiene un buen estado físico, también estaba muy cansada. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Nati, pues Nati está muy cansada, yo también estaba cansado, pero pues con la firme intención de llegar. Ahí no había como donde coger un taxi. Y Sofi colapsó por completo, se puso a llorar y se sentó y decía, no puedo más, es que no puedo caminar más. Y yo, ay Dios mío. O sea, yo no solo pensaba por los 3 kilómetros, porque finalmente uno espera y acaba. Yo decía, ¿qué vamos a hacer el resto de etapas? Pero bueno, finalmente Nati habló con Sofi. Y... Yo no me acuerdo, pues la verdad no me acuerdo mucho ni de qué hablé, nada, pero creo que empezamos a buscar, como yo los llamo los recursos internos, para ver, bueno,
hay que hacerlo, o sea, hay que terminar. Entonces empezamos como a cantar, yo le decía a Sofi, cantemos esto, caminemos de esta manera. El caso es que terminamos, hay una foto por ahí de Sofi que es muy charro, con la cara como de no me interesa nada más, me quiero ir. Y yo digo que el desencanto, porque no solo lo vimos nosotros, sino que lo viven también los del grupo, algunos, bueno, en su mayoría, y es como, pucha, ¿a qué vinimos? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo me acuerdo que ese día, bueno, además a Sofi le dio una alergia como de calor, ay, yo no sé, le salió una cosa en la piel. Y yo era como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, ¿por qué no me fui con la familia a conocer Portugal, a viajar en carro, las comodidades? Y yo aquí caminando, exponiendo a Sofi a esto, ojo que aparece pues como la culpa. Pero dijimos, nada, o sea, ya estamos aquí. Y pues si llegar a un hostal y era como que, ay, puta, aunque el hostal era muy bueno. No, a mí me encantó, independiente, a mí me encantó la experiencia del hostal. No, yo pero hay algo muy lindo que pasa, y es que entonces empieza uno a conversar, y ese mismo día, bueno, al día siguiente, pero en ese mismo hostal, pues antes de salir nos encontramos con una familia que venían caminando todo el camino, o sea, ellos estaban haciendo los 800 kilómetros con dos niñas chiquitas, un poco más chiquitas incluso que Sofi. Una de 6 y otra de 9. Y es como esas conversaciones, las historias del uno del otro, que uno dice, en serio, pues nos estamos quejando, o sea, como que en serio. No, o sea, y empiezan como a llevar la energía. Y ellos nos explicaron muy bien y nos dijeron, miren, los 2 o 3 primeros días son duros porque el cuerpo en esos 2 o 3 primeros días es que entiende que vas a empezar a caminar durante tanto tiempo. Entonces, como que ahí dijimos, listo, como que, bueno, vamos a lograrlo, pues, y viendo como el ejemplo de ellos que llevaban los 800 kilómetros haciéndolo juntos y ya solo les faltaban, de otra manera estábamos empezando, pero ya solo les faltaban 100 kilómetros. Entonces, nada, yo creo que más allá, pues, igual de contarles lo que vimos cada día, porque nos podríamos quedar aquí, pues, para contarles muchas cosas, finalmente esa experiencia que vivimos sí hizo algo en nosotros, y usamos el término, pues, nos enamoró. Personalmente, yo, obviamente, en mi forma de ser y desde esa forma de vivir mi vida, de buscarle el sentido a todo, el propósito, el mensaje del universo, para mí pasaron cosas muy importantes, porque es como esa magia que siempre yo he dicho que sucede en el camino, es como que empiezan a conectarse lo que está a disposición del camino, verlo desde la energía, desde el recordar que hay millones, porque esto es un camino milenario, desde el siglo IX, que la gente empezó a recorrerlo, se ha vuelto más famoso últimamente, pero pensar en la cantidad de personas que han peregrinado por ahí, sus intenciones, sus deseos, sus sueños, sus miedos, o sea, como que yo veía y sentía esa red mágica, y empezar a ver sagrado también cada cosa que pasaba, los encuentros. Hay una historia que ya he contado y lo voy a contar nuevamente, porque para mí fue como wow. Digamos que yo en ese momento, bueno, también es importante el momento del camino, porque cada vez que lo hemos hecho ha sido diferente, pero en ese momento yo acababa de emprender prácticamente con 2 alas, había tomado la decisión de renunciar a mi trabajo, entonces digamos que en ese momento mi intención del camino era como, vida, muéstrame que si estoy en el camino correcto del servicio, de acompañar, de lanzar 2 alas. Obviamente era todavía muy nuevo para mí, muy incierto, todavía lo es, eso es maravilloso, pero estaban como todavía muchas las dudas, entonces mi intención fue muy puesta como a eso, como a encontrar esas señales. Y claro, las conversaciones te van dando esas respuestas de repente cuando tú tienes como la atención puesta en eso. Y recuerdo que creo que fue en la segunda etapa donde le dije, Ángeles, bueno, emprendí este camino que está resultando retador, pero tengo esta intención, confío en que me acompañan, necesito sus respuestas. No sé si tú recuerdas que iba caminando y encontré la piedra. Bueno, vas a contar eso. Sí, voy a contar esa historia. Que encontré, íbamos caminando y vi una piedra súper bonita al frente mío, pero grande, o sea, grande, esas planas que son muy lindas, con un mensaje de cosas que pasan cuando uno graba en la casa. Una piedra sobre el guerrero de la luz, de Paulo Coelho.
no recuerdo exactamente pues toda la frase, pero fue como mi respuesta, era largo, o sea, todo, es que el guerrero era por ahí está libro, la foto, la vamos a poner en el video. Es un libro, sí, la pondremos en el video, donde decía, todo guerrero de la luz alguna vez tuvo miedo, pero finalmente como que entró a la batalla, alguna vez dijo no cuando, o dijo sí cuando debía decir no, todo guerrero de la luz. Bueno, era como mi mensaje de estás en el camino correcto. Yo decía, no, o sea, no puede ser, eso se siente, y para los que conectan conmigo en ese aspecto, de ese misticismo también que llaman muchos, yo lo sentí en el corazón, o sea, uno sabe qué es porque lo siente en el corazón, aunque la mente te lo quiera derrumbar. Ese fue como mi primer, no puede ser, gracias Camilo por esa respuesta, eso fue súper bonito. Y ya después la otra, antes de que te cuentes tú, pues como... No, la de Sí. Bueno, o sea, Nati en general, en todo el primer camino, o sea, le dio supremamente duro físicamente, tenía que parar cada X tiempo para hacerse masajes en los pies, le salieron varias ampollas, o sea, a Nati especialmente le dio durísimo ese camino, a mí también, pero no, pues a mí también, pero no tanto como a Nati. Había momentos de, pues como que, antes de que concluyas ahí, había momentos de, porque quisiera contar también, pues cómo terminó Sofi, que, para que no pasemos tan rápido. Había momentos de, no puedo caminar más, y en un momento, voy a pasar, en el video vamos a mostrar un par de tomitas de eso, ella haciéndose masajes, y como fuimos tan desprevenidos, pues como tan desprevenidos digo yo, es como tan sin tener nada de información, Tan inocentes. el camino fue mutando de etapa a etapa como la íbamos haciendo. Digamos que la primera etapa era parando a poner 50.000 sellos, yo tomando cerveza en todas partes, que la segunda etapa pues empezó a disminuir eso porque sabíamos que el tiempo durante el camino hacía mella pues físicamente. Entonces a Nati especialmente le dio muy duro, y hay un tema con los palitos de trekking, los bastones que todavía hoy tenemos diferencias, pero yo le dije a Natalia, usted no necesita eso, porque es que eso no se necesita en el camino, eso es un encarte horrible, no los compremos antes de irnos, pues no los compremos, no los llevemos, y uno llega allá y todo el mundo es con los bastoncitos. Pues hoy, después de 3 caminos, sigo pensando que no sirven para nada, que son un estorbo enorme, además que mis caminos son con la cámara en la mano, entonces un cámara más palos no funciona. Ahí hay que aclarar que es para ti y es desde tu camino, porque como en el camino como en la vida todos nos sirven cosas distintas. Súper claro eso. De hecho, en los caminos siguientes con los peregrinos, unos deciden no llevarlo, otros sí, y unos les parece que es una bobada, otros que... entonces yo le dije que no llevaran esos palos, que no servían absolutamente, y ahí llega la historia. Entonces recuerdo que eso fue como mi tercer día, que es un día el más largo, y obviamente ya sentía mi cuerpo pues como todo ese cansancio. Más largo son 28 kilómetros. Bueno, hay algo, antes de contar eso, hay algo muy bonito que pasa en el camino, y es que es como parte de la magia, porque en el camino como en la vida entendemos que todos necesitamos, es tan importante los momentos de compañía como los momentos de caminar solo, o sea, como que son importantes, pero lo bonito es que sucede naturalmente, no es como, bueno, aunque a veces sí algunos necesitan elegirlo, pero no era como, bueno, chao, me voy, no, sino que de repente estábamos Nico caminando con Sofía, yo sola con Sofía y Nico adelante. Y recuerdo que en un momento del camino, como que yo había tomado cierta distancia adelante, y recuerdo que ya, o sea, me dolían mucho los pies, y le dije a mis ángeles, necesito por favor que me ayuden, porque siento que no voy a ser capaz de llegar, necesito que me ayúdenme a terminar esta etapa. Sin mentirles, por ahí 5 minutos después, y de hecho yo estaba tan cansada, y de hecho pues como que es algo muy bonito que después interioricé, yo caminaba pero mirando para el piso, o sea, como que miraba el piso, ni siquiera me permitía contemplar el paisaje, ni las personas, ni las señales, nada, yo mirando para el piso, derrotada,
metida completamente en mi dolor, cuando alguien me para y me dice en inglés, que no tampoco hasta allá voy a ponerme a hablar aquí en inglés, pero me dice, te los quiero regalar, y me extiende la mano con un par de bastones, y yo ¿qué? Que te los quiero regalar, y yo, ¿en serio? Y la esposa que estaba al lado, pues la que ya después supe que la esposa, otra mujer al lado, me decía, él ya no los necesita más y quiere entregárselos a alguien que lo necesite. Ay, no, me dan ganas de llorar eso. Yo decía, no puedo, ¿qué es esto? Gracias, ángeles, recibí esos bastones, yo solo le decía gracias, yo le lloraba, yo le decía gracias, no sabes, le acabo de pedir a la vida que me ayude porque estoy muy cansada y tú me estás regalando estos bastones, muchas gracias. Y fue como que nos abrazamos, la emoción, cogí esos bastones y efectivamente fueron mi apoyo, mi sostén, hizo la diferencia en mí, me ayudó, además que es como que le da ritmo a uno, que todavía no los voy a usar. Y además, solo ese hecho, también empezamos a hablar con ellos y una energía súper bonita. Me conecté mucho con la esposa que hablaba español, entonces el señor no hablaba español y yo mal inglés, entonces terminé hablando con ella y contándole todo, yo qué hacía, y unas conversaciones que de verdad me movieron mucho, y su mensaje todo el tiempo fue además muy bonito, la sabiduría de ella, porque pues era mayor, me decía todo alrededor, que fue uno de los mensajes para mí, ese camino, es lo importante de aprender a desaprender, como de empezar de nuevo, de no temerle al cambio, de saber que ese cambio ya es un reto, de soltar tantas creencias que llevamos a cuestas sobre lo que piensen los otros, lo que se debería de hacer. O sea, nueva confirmación, estás en el camino correcto, porque yo decía, pucha, yo estoy en una carrera importante, dentro de una empresa importante donde podría crecer y estoy soltándolo todo para trabajar con los ángeles. Aclaro que en ese tiempo, pues, aunque ya era más conocido el tema, pues todavía seguía siendo como muy nuevo. Entonces, ¿puedo aportar algo ahí a la historia? No, termina. No, dale. No, que me conmueve hoy precisamente mientras grabamos es tanto esa historia que realmente a mí no me había conmovido tanto. Es que para serte sincera, a mí no. Pues porque el camino de Santiago tiene una particularidad, y es que los peregrinos tienen como una sentido de comunidad, como un sentido de comunidad entre los peregrinos, por más que no te conozcas con ellos, ¿cierto? Entonces como que digamos que uno pensaría que esas cosas que le pasaron, que pues como eso que acaba de contar Nati, es muy fácil que pase, pero no, o sea, pero ya llevamos 2 caminos más después de ese. Inclusive en el último camino Nati, en la última etapa, quiso regalar sus palos, esos mismos palos de la misma manera, y no encontramos a nadie que los quisiera recibir. O sea, y no fue fácil como encontrar a alguien que quisiera recibir los palitos. Entonces, hoy, grabando esto, confirma aún más que el camino realmente, parce, le da a uno lo que uno necesita, así como en la vida. Pues así como en la vida. Ahí yo voy a poner una frase que eso debería de ir como más, pues no sé, como que debería tener un ancla ahí, pero el camino, lo hemos dicho mucho, el camino es una metáfora de la vida, y el camino es como usted camina 5 días recorriendo su vida como de manera acelerada, pues como en 5 días hace que vos vivas el camino de una manera, pues como que vivieras la vida de manera acelerada y tenés unos aprendizajes de manera acelerada y las cosas se dan aún más rápido. O sea, como que no va a sonar charro, pero es como un salto cuántico. Sí, como que la manifestación es demasiado rápida, porque solo tenés pues ese tiempo que tú decías vivir el camino, ya sean los 5 días que vivís con nosotros caminando, el camino con Nati son 7 días, pero caminando son 5, entonces es como esa metáfora de la vida en 5 días, pasando 50.000 cosas a la vez, y solo si tú pues lo tienes que vivir, lo vives, así como esto de los palos que cuenta Nati. Se paró la grabación, vamos a retomar. Estaba diciendo que el camino es como la vida, en el camino aprendemos de la vida, pero no es algo que suceda porque sí, es algo que pasa también
si nos disponemos a vivirlo de esa manera, porque hay quienes, claro, esa es la parte romántica y la que a nosotros nos gusta el camino y nos enamoró, pero hay quienes lo viven porque les gusta hacerlo en bicicleta, entonces lo hacen en bicicleta, hay quienes porque eso es algo tan turístico también ya que hay que hacerlo, y de repente puede que sí pasen cosas como pueden que no, hay otros que los sorprende porque pasan cosas muy bonitas, hay otros que lo hacen por un tema muy religioso, que no es nuestro caso. El caso es que nosotros sí decimos que en el camino pasan cosas muy bonitas, esa metáfora de la vida que llamamos, donde nos da la oportunidad de conocernos. Y eso fue como lo que hizo en nosotros, como que vivió cosas tan profundas, es que no podemos contarles todo porque también no queremos extendernos, pero también todo. Lo que dices tú me encanta, el camino como en la vida te da lo que necesitas y te quita lo que no, de alguna forma. En el último camino a mí esos palos, porque los quise regalar, porque los llevé y a cada rato también se me quedaban, los dejé, me devolví por ellos. Ese día que se me quedaron y me devolví por ellos, yo decía, ¿yo por qué? Estoy caminando más kilómetros para devolverme por los palos. Sí. Tal vez es mi mensaje que ya no los necesito más porque los llevaban en morral mucho tiempo sin usarlos y ya los voy a regalar y los voy a ofrendar a alguien que sí los necesite. Entonces, la serie de cosas que pasan, la piedrita, la ampolla, el dolor en una rodilla, la conversación con otro peregrino que se te acerca, todo es como elementos importantes dentro de esa ecuación que tiene una oportunidad muy bonita para uno, si uno se dispone y tiene ese corazón abierto como para verlo desde esa manera. Nos encontramos en una de esas etapas también con Remy, que fue como ese angelito terrenal que nos arrastró, estábamos muy cansados, ese sí fue el tercer día, estábamos muy cansados, él venía haciendo el camino completo, no sé, desde su casa, o sea, desde su casa en Francia, no sé cuántos caminos, como 7 caminos, una cosa así, o sea, el man hacía un camino al año después de que se jubiló. Ya pues como por parches, ok, no, es que el camino lo atrapa a uno de esa manera. Sí, aquí estamos nosotros con ganas de seguir caminando y esas conversaciones con Remy, pues un viejito, nosotros jóvenes, cansados, que no damos un paso más, y nos llevó en medio de las conversaciones, de las historias, de esa sonrisa. Terminamos durmiendo en el mismo albergue que él porque viajaba igual que nosotros. Y nos enseñó, pues el man ya tenía el camino demasiado metido, integrado eso. Y nos enseñó una técnica para, pues o sea, nos enseñó varios tipsitos de camino muy bacanos. Entre esas sanar las ampollas, de ahí aprendimos. Y nada, entonces realmente... No solo, además quiero añadir algo, baby, antes de cerrar, y es no solo, bueno, porque yo les cuento mi historia, Nico pues no sé cómo la habrá vivido él y cuenta tal vez no así como yo, pero también a mí me enamoró de ese camino, no solo lo que pasó conmigo, sino lo que yo pude ver que pasaba alrededor de nosotros, o sea, la forma en que lo vivimos como familia, entender eso que les contaba ahorita de... cada uno necesita su momento solo, cada uno tiene una forma diferente de caminar, cada uno tiene un ritmo distinto, cada uno ocupa un lugar importante dentro de esta tribu, porque de repente, por ejemplo, Nico, que suele ir a ritmos mucho más acelerados que el mío, quería jalarnos y cuando nos jalaba y nos hacía ir más rápido, ahí fue cuando me apareció la ampolla a mí, yo entendí que estaba yendo al ritmo que no era, pues como que aprender a no solo a ver qué es lo que pasa conmigo, sino cómo hacer para que entre nosotros también se iba de manera más amorosa y cómo llevamos eso a la vida cotidiana. Cuando volvimos a Medellín, a mí el camino, pues como que no se quedó allá, es que eso es lo bacano, y de ahí pero fue que entendí. Que sigas ahí. O sea, quería como concluir esto de como que de lo de se vive de manera rápida la metáfora de la vida, y es que en el camino del autoconocimiento, o sea, las personas que están intentando autoconocerse, lo que pasa con el camino es que hace acelerados, pues no vamos a decir pues que esto no sale pues allá cerca, al lado de Dios pues, pero acelera los aprendizajes de autoconocimiento, evidencia también. Sí, o sea, como que los acelera, o sea, como que ves con mayor claridad lo que tenés que aprender para en tu autoconocimiento.
y los integras de manera más rápida, como que el camino hace como que cuando uno tiene una herida y te hace ahí como que venga, es que usted tienes que entender esto que tiene que trabajar en usted. Eso era lo que quería. Pues sí te lo revela y te lo evidencia, de allá que hagas todo el aprendizaje, pues te mueve tanto que yo creo que se acorta un camino, pero igual uno viene acá con la tarea. No hay caminos más cortos, solo que hace más evidente. Exacto, pero no es como que te lo integró pues y ya y lo sanaste, no. Pero era sí, a lo que iba a llegar Nati, que sí, cuando llegaste. a eso iba a llegar, que entonces ya cuando volvemos a la cotidianidad, cuando ya no estamos en retiro espiritual, cuando ya no estamos... Claro, porque allá no estamos pensando en el trabajo, allá no estamos pensando en los deberes, en pagar los servicios, ya estamos con la mirada puesta en nosotros. Pero cuando llegamos acá, que es el otro, donde digo, donde empieza el verdadero camino, el terreno también que no es tan fácil porque es cómo hago para incluso seguir sosteniendo, y se los puedo decir hoy que fue lo que a mí más me ha costado después de que volví de este último camino, y es sostener todo eso que yo sentía allá, todo lo que se reveló, lo que se expandió. ¿Cómo lo puedo sostener aquí en la vida real? Donde está la incomodidad, entre comillas, del reto, donde está donde está como el escenario no tan fácil, donde no todo es tan evidente. O sea, ¿cómo sostengo eso tan bonito? Donde está también el reto de los miedos, también aparecen como todos los miedos. Entonces ese camino sigue en la vida, por eso yo digo, el camino me encanta porque es un camino de verdad, donde no solo te revela cosas, sino que te lo llevas a tu cotidianidad y sigue presente. Nosotros todo el tiempo, como en el camino, no sé qué, tal cosa, como en el camino. Recuerda que como en el camino, un paso a la vez, como en el camino, disfrutando el proceso, como en el camino, recuerda que lo importante no es el resultado, es todo lo que estás viviendo. O sea, se integra. Yo creo que esa es ahí la parte donde se integra, donde entiendes y puedes verificar. Es muy poderoso porque no solo es un retiro espiritual donde viví información, no es meterme a un curso, no es leer un libro, es el match, es la unión de todo, es un camino donde decimos, por eso es como que se vive en todos los niveles, es una verdadera experiencia unificada donde lo vives con el cuerpo, lo vas sintiendo a la vez, o sea, lo vas viviendo con las emociones, lo vas trabajando con la mente, por supuesto, porque es muy importante lo que se evidencia de la mente, y es por supuesto una experiencia espiritual porque es la comunión de todas esas cosas. Entonces es poderoso. Eso con esto simplemente quiero decirles que así es como, eso fue lo que nos enamoró del camino, o sea, eso fue lo que nos enamoró. Ahora no les hemos contado porque les voy a contar cómo nació. Sí, no, pero obviamente viviendo el camino de manera consciente, porque así como en la vida usted puede vivir la vida de manera automática y puede llegar a viejo así, automático, un paso tras otro, llegó esto, llegó el carro, llegó este problema y lo resolví, o vivirlo de manera consciente y entender por qué va pasando cada cosa que va pasando en la vida de uno, así mismo como en el camino, y eso es lo que nosotros tratamos de entregarle a la gente, porque ese es nuestro acompañamiento. Piensen, hasta hoy, después de 3 caminos, yo vine a ver el milagro de Nati como un real milagro. Es decir, que después del camino siguen pasando, o sea, uno sigue, ¿cómo dices tú? Uno sigue viviendo el camino, pero ya en la casa intentando integrar todo lo que vive en el camino. Entonces, para contarles también cómo nace el camino con Nati, porque cuando vivimos eso y nos enamoramos, no teníamos ni pensado que era que íbamos a llevar gente, nada. Simplemente, Nico, eso es muy bonito porque mira, tú del camino hiciste un video súper bonito, con unas frases como, con una canción que yo elegí que era como, no, este es del camino, que recuerdo mucho que es la de Sarmat, o sea, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero... Voy a poner ahí el link. Para que vean el video de en YouTube, entonces voy a poner el link. Para que vean ese video que Nico hizo, es un video súper bonito, que lo compartimos porque así como viajes anteriores que habíamos hecho, Nico con su pasión por el video y la fotografía, por documentar y contar historias, hacía unos videos muy bonitos y empezamos a compartir eso. Y antes del camino, de alguna forma, muchas personas se conectaban con esa forma de viajar de nosotros y nos preguntaban, ay, que el viaje de Perú, que el viaje de Cuba, que el viaje de Tour, ven, cuéntenos, lo queremos hacer así como ustedes. Y con el camino empezó a pasar más. ¿Cómo lo hicieron? Cuéntenos, pero no sé qué, cómo vivirlo, no sé qué. Entonces como que, bueno, pasaban pues sí, cosas bonitas. Nos apasiona enormemente, pues a mí me encanta que me pregunten
por los viajes, pues como que, y yo, parce, pues, o sea, entrego toda la información que pueda, y mientras viajo guardo tarjeticas de los lugares donde estuve, entonces como que nos apasionaba, pues, o como que cuando nos preguntaban, ¿qué nota? Contemos cómo es, cómo es, hasta que pasó algo muy bonito y es como, pues esto es lo más real y se lo vamos a contar así, y es vivir como familia, vivimos como una etapa retadora, vivimos una pequeña crisis. Económica, pues. Económica, sí. Sí. Una pequeña crisis, yo pensaba. Familiar. Estaba pensando, no se iban así para. No, una crisis económica. Que realmente, pues sí, ahí es cuando decimos esas crisis realmente son un regalo si sabemos hacer con ellas, pues como aprovecharlas, mejor dicho. Entonces, un día nos sentamos y dijimos como, pucha, bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay que hacer algo, ¿cómo podemos servir al mundo? Pues finalmente necesitamos tener más ingresos, ¿cómo podemos servir? Sí, vamos con esto. Se me apagó una cámara, pero entonces vamos a seguir acá. Y un día le dijimos a Nico, pero, o sea, como que paralelo a eso iba pasando, como que alguien más nos empezó a preguntar del camino. Y yo le dije a Nico, en esa forma de ver la vida, le dije, aquí, eso es un llamado a la vida, o sea, la vida nos está guiando a compartirnos desde el camino. Pues hagámosle, o sea, sentémonos. Y recuerdo que nos fuimos un día, pues listo, sí, nos fuimos una mañana a sentarnos a un café, a traer otra vez como ese camino, esa etapa, ese día 1, día 2, día 3, y dijimos, lancémoslo, pongamos fecha, y hagámosle. Qué nota, o sea, hagámosle, o sea, ¡qué susto tan berraco todavía! Digamos que veíamos ahí todo el potencial que puede tener eso. Como que notan que la gente lo pueda vivir como nosotros lo vivimos. Sí. Y de hecho el camino de nosotros tiene esa particularidad, y es que se vive, pues se vive, digamos que el último camino, yo le dije a Nati, es que esto es la manera en que nosotros vivimos. Somos nosotros. Y lo estamos entregando, y eso, pues, el efecto colateral es el aprendizaje de cada uno, y hacer de manera consciente ese camino, pero como que en esa reunión dijimos, listo, entreguemos esto, y por eso entonces el camino de nosotros. Ya dijimos, listo, el camino con Nati. Sí, porque tenía que tener un nombre, entonces se llama El Camino con Nati. Pero por eso el camino de nosotros tiene como ahí ese toque de nosotros. El toque de nosotros, y nadie más lo va a hacer igual que nosotros. Porque claro, era conservar esa forma en que nosotros lo vivimos, esa mirada de ver más allá, de aprovecharlo, bueno, todo lo que ya les contamos. Pero quiero contarles que así como en el camino, eso fue solo la primera etapa, el decidir aprovechar como esa crisis, el espacio que la vida estaba abriendo para nosotros, leer la señal que la gente nos estaba preguntando y decir, bueno, van a hacer el camino con Nati, lancémoslo con fecha, ¡pum! Listo, llegamos a la primera etapa. La segunda etapa para el siguiente episodio. Es que te iba a decir sí, eso. Tranquilo, yo sé. La segunda etapa para el siguiente episodio será contarles qué pasó una vez que lo lanzamos. ¿Qué hay detrás de todo ese? Y lo hemos hablado varias veces en Instagram nosotros, inclusive lo hablamos mucho en el último camino, y es sostener. A mí se me grabó una frase que me contaron, porque yo pues no oigo todos los audios o podcasts o lo que sea de Luisa Robledo, pero se me quedó una historia que me contó mi hermana, y es sostener el vacío de los emprendimientos. Y entonces, bueno, en el otro episodio vamos a contarles qué es ese sostener el vacío de todo eso que se vive detrás de eso tan lindo. Ese es el nombre del segundo episodio, sosteniendo el vacío. Me encanta, sí, porque el primer acto de valentía fue lanzarlo. Hoy es una realidad, pero queremos contarles lo que es toda esa etapa y todo ese proceso que se vive para realmente pues verlo aquí hecho una realidad. Entonces, bueno, este es un poquito de cómo nace el camino, quiénes somos y qué fue lo que nos enamoró para estar aquí hoy compartiéndolo con ustedes. Vale, pues. Chao. Ahí estamos. Chao.